Él es un escritor que dentro de sus actividades docentes, él se dedica a hacer un tipo de trabajo de investigación. Por ejemplo, tiene un último libro que se llama es sobre Patiño, ¿verdad? Sí, Cuentos de la Estación. Cuentos de la Estación. Y él relata allí una serie de acontecimientos. Yo nunca me enteré que en Patiño, por ejemplo, construyó Madame Lis una especie de réplica de la casa donde vivió en Irlanda, que estaba allí. Gracias a él ahora sé, inclusive sé dónde queda. También él cuenta en ese mismo libro de cuando muere Estigarribia, no había un camino de tierra, sino que de San Bernardino cruzaron el cuerpo, en este caso de Estigarribia, su señora y el comandante Peralta, por el lago hasta Patiño, y de allí en tren hasta Asunción. Él contó todo eso y dice que ese día Patiño fue la ciudad más importante en el mundo por la cantidad de gente de prensa de todos lados. Y varias otras historias. Tiene otro que trata sobre la Triple Alianza, donde él rescata la historia del famoso Felipe Canasto, por ejemplo. Todo un personaje de la serie. Bueno, y este es así, en pocas palabras, este querido profesor incansable, trabajador cultural, que reivindica a Patiño, su lugar de origen, y le pone a Patiño ante la vista del mundo. Profesor Arnaldo, si podés pasar, voy a pedirle acá a Amanda, por favor, que es nuestra coordinadora general, Amanda, que le pueda entregar, así como... ¿Qué perfil le puedo entregar aquí? Sí, allí, así. Un símbolo. Ahí. Una más. ¿Otra? ¿Otra ahí? Excelente, gracias. Y bueno, profesor, igual que nuestro querido amigo Aníbal, queremos escuchar tus palabras también. Bueno, y te escuchamos atentamente. Buenas noches, muchas gracias, profesor David. Quiero comentarle que yo soy un humilde maestro rural, nacido en una compañía que se llama Patiño Cue, del distrito de Itagua, y con mis alumnos quisimos saber la historia de nuestra comunidad, el por qué se llama Patiño Cue y qué hechos históricos importantes han ocurrido en este pequeño suelo. Y recordamos que el mariscal Francisco Solano López, después de inaugurar la estación de Areguá, inaugura la estación de Patiño, luego la de Pacaraí, tratando de llegar hasta Cerro León, donde estaba el campamento. Entonces, en 1964 ya inaugura una estación muy hermosa, planta baja, el primer piso, muy hermoso, y allí su eterna enamorada Elisa Lynch fue de visita y se enamoró porque estaba muy cerca del lago. Recordemos que Elisa Lynch nació en el puerto de Cork, a orillas del río Lee, muy cerca del océano Atlántico, y allí Francisco Solano López compra un pedazo de tierra a don Juan Bautista Patiño, y a partir de allí nuestra comarca empieza a denominarse Patiño. Incluso el Cerro Eleutepané pasa a denominarse Cerro Patiño. Sabemos la destrucción que trajo la guerra, eso paralizó en algunos años, y a partir del 1900, 1905, 1910, nuestra hermosa compañía vuelve a recobrar vida, ya que los primeros inmigrantes fueron llegando a nuestra ciudad tratando de buscar un lugar donde asentarse, y la mayoría de estos inmigrantes eligieron a San Bernardino, pero no había forma cómo llegar hasta San Bernardino. Entonces las vías del tren se extendieron hasta la orilla del lago, y allí se creó una pequeña subestación Kendall, es decir, la vieja locomotora marcha atrás, llegaba hasta esta antigua estación, y desde allí los inmigrantes pasaban a la zona de San Bernardino. Esto hizo, por supuesto, que Patiño se transforme en un polo económico muy importante a partir de 1910, 1920, 1930, hasta 1940, que se inaugura la Ruta 2, y allí empezó a perder un poco de vigencia, ¿verdad? Es decir, durante 40 años la única forma de llegar a San Bernardino
era a través del Patiño y su estación terminal de Kenda, sí, el ferrocarril llegaba hasta allí. Allí estaba también el famoso hotel alemán de Don Rasmussen. De hecho, Patiño a partir de 1910, 1920 contó con la primera escuela de la zona de Itagua, también los servicios del tren urbano, correo, todas las correspondencia europea que llegaba hasta Patiño y de ahí se distribuía. Es decir, fue un polo muy importante de desarrollo. Y muchos personajes ilustres comenzaron a llegar a Patiño, entre ellos Bernardino Caballero, profesor. Sabéis que después de quedar vivo se enamoró de una bella itagüeña, y de hecho llegaba hasta Patiño y de ahí a Lomo de Caballo llegaba hasta la casa de Julia Álvarez, ¿verdad? Y nuestros abuelos también nos comentaron que probablemente la famosa polca colorada haya sido ejecutada por primera vez en la vieja estación en el día de su cumpleaños, ¿verdad? Luego, durante la guerra del Chaco también, Patiño fue un importante lugar de llegada de los soldados que llegaban desde toda la zona de cordilleras y zona de Itagua, zona de Capiatá, la zona de Carapeguá, llegaban a pie hasta la vieja estación y desde ahí en el ferrocarril hasta Puerto Sajonia, de ahí se hacía la inspección médica y después ya en el barco, ¿verdad?, hasta Puerto Casado, desde allí en el viejo tren de la empresa Carlos Casado hasta Punta Riel, ¿verdad? Posterior a ello también otro hecho histórico, luctuoso por cierto, cuando el victorioso general de Estigarribia cae su avión y muere, fallece lastimosamente con su acompañante en Altos. Sus restos mortales nuevamente fueron trasladados en este pequeño barco a vapor hasta la subestación Kendall. Desde ahí un vagón especial preparado recibió su cuerpo, lo vino hasta la estación de Patiño y recibió los honores militares, y ese 7 de septiembre a la tardecita partió el tren hasta Asunción, en donde los restos mortales del insigne y victorioso mariscal fueron velados, 50.000 personas se calcula, y luego al otro día se procede a su entierro, ¿verdad? Así que estas historias pude recoger gracias a las investigaciones, y esta investigación me sirvió para una tesis, y esta tesis me permitió, gracias a la ayuda de la municipalidad también, que vio un documento muy importante, y pude editar este libro que a pedido mío aquí el profesor David hizo el prólogo. Así que esa es la historia de mi segundo libro. Ahora tengo otro profesor que terminé con Emiliano Fernández, allí por el Cabi, por el Patiño, Itagua, Capiatá, y acá está Emiliano, exponado, y gracias a Dios, una satisfacción muy personal, accedí a unos documentos de Emiliano R. Fernández que quedaron en manos de Lucas Mesa, su gran amigo, y pude rescatar 6 poesías inéditas y 6 manuscritos originales de nuestro gran poeta, que hoy estamos hablando con la Secretaría Nacional de Cultura, y a fin de año o a principio del otro tal vez podamos editar, ¿verdad? Y también, por último, profesor, quiero abusar de tu amabilidad. Tuve la oportunidad de volverme a encontrar con mi primera novia de hace 25 años atrás, gracias al internet, y este encuentro me motivó tanto, y escribí mi historia en forma de novela que se llama Internet, la Celestina moderna. La Celestina moderna, sí. Agradezco esta oportunidad y me siento muy, muy halagado por recibir este reconocimiento, pues. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso fuerte para nuestros homenajeados. Es un placer.
Bueno, y les cuento que ya están con nosotros, allí está Lucino Rodríguez.